¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por continuar con nosotros. Soy el doctor Roberto Alejandro Cruz Morales, médico radiólogo del Instituto Nacional de Cancerología y en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI. En esta ocasión vamos a platicar sobre la adenopatía axilar, más allá del cáncer de mama, todas esas condiciones que pueden causar ganglios axilares sin que sean secundarios al cáncer de mama. Nuestros objetivos para esta charla con ustedes es evaluar un poquito el drenaje linfático de la región axilar, echar un vistazo sobre la clasificación de Betti, sobre la morfología de los ganglios, especialmente de la región axilar, evaluar también, recordar los criterios de la ACR sobre los estudios de imagen que se utilizan para evaluar la región axilar, y al final de la plática estaremos visualizando algunos casos de patología que condiciona o genera la presencia de ganglios axilares, ya sea uni o bilaterales. Bien, como introducción, déjenme comentarles que muchas veces nos hemos enfrentado a situaciones en donde por la sospecha clínica nos llega un paciente con una alteración en la región axilar. Recordemos que son infinidad de patologías las que nos pueden condicionar cambios en esta zona del cuerpo. Procesos inflamatorios, infecciosos, trastornos vasculares, enfermedades autoinmunes y, por supuesto, las neoplasias condicionan alteración en la región axilar. Aquí tenemos el caso, por ejemplo, de una tomografía de un paciente masculino que se presentó con una gran lesión que comprometía la región axilar. En la placa simple del paciente podemos ver una destrucción a nivel del carpo y metacarpo. Esto era secundario a actividad por un sarcoma, la actividad metastásica ganglionar axilar. Si bien la patología tumoral tiene mucho que ver en esta zona, también existen algunas patologías benignas y así como algunos otros trastornos que pueden afectar la región axilar. Aquí tenemos el caso de una paciente femenina que comentaba palpar una alteración a nivel de la región axilar. De esta forma podemos entonces apreciar que en la mastografía visualizamos en la región axilar y en esta magnificación se visualiza mejor la presencia de tejido glandular accesorio. Por otra parte, también podemos nosotros tener un escenario en donde el paciente ya llega con un estudio de imagen y la alteración observada corresponde a la presencia de un ganglio. Cuando nosotros observamos ganglios en la región axilar, tenemos dos grandes grupos que debemos tomar en cuenta. Uno de ellos es el ganglio que únicamente está cambiando su morfología por una hiperplasia reactiva que puede ser inespecífica, como es la imagen que estamos ahorita señalando, o por supuesto en la región axilar siempre tenemos que describir y caracterizar y pensar que una alteración morfológica de los ganglios puede ser secundaria a una neoplasia, como es el caso, en donde el cambio morfológico de este ganglio se debe a actividad metastásica por cáncer de mama. Para yo entender un poco por qué es que estos ganglios cambian su morfología, debo conocer muy bien los grupos ganglionares que están en la región axilar. Todos sabemos que a nivel axilar clasificamos los ganglios por niveles, nivel 1, nivel 2 y nivel 3, y esto está dado por nuestro marcador anatómico, que es el músculo pectoral menor. Algo importante que debemos conocer en cuanto al nivel 1 es que está formado por una serie de subgrupos de ganglios en esta zona. Aquí nosotros podemos entonces visualizar estos 5 diferentes grupos. Podemos empezar con este grupo pectoral. Este grupo pectoral es aquel que se encuentra en la parte más inferior del margen del músculo pectoral menor y que va a
colectar todo ese drenaje linfático de la glándula mamaria, sobre todo la parte externa, tanto superior como inferior, y de la región periareolar. Los diferentes grupos que tenemos más superiores, otro de ellos es el humeral. Aquí este grupo se encuentra en la porción más distal del segmento axilar de la vena. Este grupo va a recolectar todo el drenaje linfático superficial y profundo del brazo. Este otro grupo, el grupo subescapular, que se encuentra localizado muy cercano a los vasos sanguíneos subescapulares en la parte más posterior de la axila, nosotros ahí entonces podemos ver que este grupo de ganglios recolecta toda la linfa que viene tanto del cuello posterior como de la espalda. Otro de los grupos del nivel 1 corresponde al grupo central. Este grupo central se encuentra localizado en la parte más medial de la axila, dentro de todo ese tejido laxo que forma la región axilar. Y finalmente tenemos el grupo apical. Este grupo apical tiene una gran importancia. Primero, está localizado en la parte más medial de la porción de la vena axilar y por su localización condiciona que recolecte toda la linfa de todos los diferentes grupos que acabamos de comentar. Y finalmente toda esa linfa que pasa a estos ganglios tiene que pasar a el nivel 2, pero el drenaje que esperamos que lleve su recorrido tendría que ser hacia el tronco subclavio. Con esta imagen quiero que visualicemos un poco todo el drenaje linfático que sucede a nivel corporal. Esto lo comento porque tenemos patologías que están a distancia y que de alguna forma afectan los ganglios de la región axilar. Sabemos de forma muy general que todo el drenaje linfático de los miembros pélvicos de la zona pélvica y abdominal terminarán por llegar a la cisterna de Kilo. Por este conducto torácico tendrá que ascender hasta llegar a la parte de la región clavicular. Todo lo que viene del abdomen entonces va a desembocar por este conducto torácico hacia la vena subclavia del lado izquierdo para terminar por el sitio final de drenaje finalmente. Pero debemos entender también que en esta zona existen algunos troncos muy importantes como el tronco yugular, que va a drenar toda la linfa del cuello, el tronco subclavio que viene del brazo finalmente y el tronco broncomediastínico que viene del mediastino y que todos ellos recolectan linfa para drenar en el conducto torácico y finalmente hacia la vena subclavia. En el lado derecho es muy similar, existe también un tronco yugular, un tronco subclavio y un broncomediastínico y finalmente desembocarán a nivel de la unión yúgulo-subclavia. El sistema de clasificación de Berry, él hizo una evaluación de ganglios que estaban afectados de alguna forma en su morfología y hizo una comparación con la patología cuando vieron la disección y la evaluación histológica de cada uno de estos ganglios. Él nos comenta, existen ganglios normales y ganglios con características de malignidad. El ganglio con características normales es aquel que mantiene una morfología oval, que tiene una relación del eje corto con el eje largo menor a 0.5, que el grosor de la corteza de este ganglio se mantiene menor a los 3 milímetros y que además permanece presente su hilio graso central. Cuando tenemos un ganglio que ha modificado todas estas características, entonces por ultrasonido podemos observar características de malignidad. Esto es, un ganglio que pierde la morfología, que empieza a ser redondeado, que muestra algunas lobulaciones en su contorno. Entonces,
para decir que un ganglio se vuelve redondo es cuando la relación del eje corto con el eje largo es mayor a 0.5. El grosor de la cortical definitivamente va a ser mayor a los 3 milímetros. Hay por ahí un estudio que comenta que los ganglios que muestran más de 6 milímetros de grosor tienen todavía una mayor correspondencia de ser malignos. Y definitivamente la ausencia del hilio graso es otra de las características que Beatty hace mención en su clasificación. Él hace entonces referencia a 6 tipos de ganglios que podemos nosotros observar a nivel de la región axilar. El tipo 1, donde vemos un ganglio que en su mayoría, en su totalidad, está ocupado por un hilo graso. En el tipo 2, donde vemos que hay una fina corteza delgada, uniforme y menor a los 3 milímetros. El tipo 3, en donde vemos una corteza también uniforme, pero ya tiene un grosor mayor a los 3 milímetros. El tipo 4, en este podemos, a diferencia del 3, donde existe de forma similar un engrosamiento de la cortical mayor a los 3 milímetros, tiene además lobulaciones en su contorno. El tipo 5 y el tipo 6, que son los ganglios que más se asemejan o que tienen mayor predilección a tener la posibilidad de ser malignos, en el 5 es cuando existe un engrosamiento focal de la corteza. En el tipo 6 podemos visualizar entonces un ganglio que ha perdido ya su morfología, que ha perdido el hilio graso, que se vuelve hipoecoico y que la vascularidad incluso también se muestra alterada, ya no es ciliar, sino que ya se muestra en la periferia o en la corteza. Entonces, para Beatty, los ganglios tipo 1, 2 y 3 corresponden a ganglios que en su mayoría van a ser benignos. El tipo 4 probablemente puede ser benigno y el tipo 5 y 6 son de características malignas. Él hace una mención en donde comenta que el tipo 1 al número 4 tendrán un valor predictivo de malignidad, negativo de malignidad del 89 al 100%, mientras que los ganglios de tipo 5 tendrán un valor predictivo positivo para malignidad del 29% y en el tipo 6 de hasta el 58%. Para evaluar la región axilar, sin duda alguna tenemos bien conocido que el ultrasonido es nuestra herramienta principal para hacerlo. Es la prueba que está indicada en diferentes escenarios clínicos dependiendo de la evolución y de la patología que podamos estar queriendo descubrir en la región axilar. Es importante que tengamos entonces los antecedentes, factores de riesgo, la exploración clínica que podamos hacer incluso nosotros en el laboratorio y saber la edad de nuestro paciente. Todos esos factores nos orientan a ir visualizando qué patología puede ser la que está condicionando esta alteración. El ultrasonido tiene una sensibilidad del 26 al 94% y una especificidad del 53 al 98%. Si nosotros, además de descubrir un ganglio con características de sospecha, lo asociamos con una biopsia aspiración con aguja fina, incrementamos la sensibilidad al 79% y una especificidad de 100. Si en lugar de hacer una biopsia aspiración aguja fina, hacemos una biopsia con aguja gruesa, la sensibilidad aún es mayor, hasta el 88%. Debemos tener también en consideración que si tenemos un paciente que no tiene factores de riesgo ni antecedentes de cáncer de mama y encontramos un ganglio, la tasa para pensar que ese ganglio pueda ser maligno es muy baja, menor al 1%. Al contrario, cuando tenemos un ganglio de sospecha y el paciente tiene factores de riesgo para pensar que puede ser un ganglio metastásico y cuando se obtiene una biopsia, la mayoría de esos resultados positivos, van a corresponder a cáncer de mama. Bien, los criterios que podemos nosotros encontrar de acuerdo a las guías clínicas que comenta la ACR sobre cómo evaluar por imagen la región axilar, ellos mencionan 12 variantes. De esas 12 variantes, en esta charla únicamente vamos nosotros a comentar
4 de ellas que me parecen interesantes para poder ejemplificar nuestra plática que estamos teniendo en este momento. Bien, en cuanto a la variante 1, tenemos un paciente femenino con una lesión palpable unilateral en la región axilar. Ellos nos comentan que el estudio indicado para explorar y hacer una revisión de la región axilar es el ultrasonido. Otros 2 estudios que pueden ser apropiados para realizarse en la evaluación de este paciente es la tomosíntesis o la mamografía, ambas diagnósticas. Tenemos entonces aquí un paciente femenino de 40 años que comentaba palparse en la región axilar de algunas nodulaciones. Se le realiza un estudio de ultrasonido a la paciente y en la región axilar observamos estos hallazgos característicos a nivel de los ganglios axilares con el clásico patrón que comentamos muchas veces como en tormenta de nieve. Esto inmediatamente nos hace pensar que tenemos al material que fue y migró hacia los ganglios axilares. Bien, ahora, en la mastografía nosotros podemos visualizar en la proyección medio lateral oblicua cómo existen algunas nodulaciones y una trabeculación incrementada a nivel del tejido glandular, así como la presencia de un implante. En la región axilar, en esta magnificación, ustedes pueden visualizar un ganglio que conserva su hilio graso y un segundo ganglio más inferior que se muestra con un incremento en la densidad de tiempo puntiforme. Este paciente, conforme se fue haciendo el estudio y se le tomaron algunas, se le hicieron algunas preguntas de historia clínica, pues tenía el antecedente de haberse inyectado modelantes en ambas glándulas mamarias y posteriormente colocación de implantes. Bien. La enfermedad por modelantes o adyuvantes es verdaderamente una circunstancia que nos trae muchas dificultades al evaluarlas por la gran diversidad de materiales que se utilizan y que se administran a los pacientes. Y muchas de esas situaciones son por gente que no es médico y que únicamente está haciendo uso o un mal uso de inyectar sustancias en el tejido corporal. Esto se ve aún más afectado cuando no sabemos o cuando la profundidad a la cual fueron inyectados todos estos materiales son tan internos. Diferentes materiales que se han utilizado para administrar o inyectar son aceites, tanto vegetales como animal o mineral. Las diferentes áreas en donde se pueden observar o que se inyectan materiales son estas que pueden ustedes observar. Incluso la mama ocupa el segundo lugar con un 29.9%. La sintomatología que puede sentir el paciente después de haberse administrado o inyectado modelantes puede ser un periodo tan largo como 8 años. En este caso, el paciente, como lo habíamos comentado, también presenta un implante. Los implantes de gel de silicón fueron, aprobados por la FDA desde 1960. Después hubo un tiempo en donde se dejaron de usar y nuevamente se les volvió a autorizar su uso hasta el año 2006. Se comenta que más del 3% de las mujeres adultas tienen implantes en los Estados Unidos. La prevalencia de ruptura de un implante, como en muchas ocasiones es asintomático, varía tanto, es de 0.3 hasta un 77%. Finalmente, la fuga de silicón que puede tener también los implantes puede ser confinada únicamente al tejido glandular o incluso migrar hacia los ganglios axilares. Esta es la variante número 2. En la variante número 2 tenemos una paciente también femenino que se palpa una lesión axilar, pero en esta situación es bilateral. El estudio apropiado para hacer la evaluación inicial de este paciente
nuevamente es el ultrasonido. Tenemos esta paciente en donde ella de forma cíclica notaba un abultamiento en ambas regiones axilares con cierto malestar. Se le hace el ultrasonido y observamos que un ganglio que no muestra ninguna característica de malignidad, al contrario, se ve un hilio graso muy prominente con una corteza muy delgada. Cuando se le realiza la mastografía a este paciente, se puede observar la presencia de tejido glandular accesorio axilar de forma bilateral. Entonces, en esta exploración, pues pudimos demostrar con estos dos métodos de imagen que no se trataba de alguna lesión de sospecha. El tejido glandular accesorio se puede mostrar entre un 2 a un 6%, ¿sí? Generalmente puede ser palpable de forma cíclica por estimulación del mismo ciclo menstrual, estimulación hormonal, que puede ser lo que condicione que se palpe el tejido glandular. Hay algunas otras situaciones que pueden condicionar malestar a nivel de la región axilar. Estas situaciones que causan ese malestar puede ser tanto la ingesta de hormonales como algunos alimentos ricos en jantinas como el té, el chocolate, la cafeína. Procesos diversos pueden condicionar entonces alguna alteración en la región axilar. Comentarles nada más que también por ser tejido glandular accesorio pueden desarrollar también algunos cambios propios del tejido glandular, como sucede con este paciente en donde en la exploración ecográfica de forma bilateral se encontraron estas dos lesiones nodulares que correspondieron con fibroadenomas. La variante 11 nos habla de una paciente femenina en donde fue visualizado por mastografía o por ultrasonido ganglio axilar sospechoso. Entonces, el estudio apropiado para continuar la evaluación de este paciente, de acuerdo a estas guías, es realizar un muestreo histopatológico. Tenemos entonces aquí una paciente de 70 años, la cual mostró o refería a la presencia de unas nodulaciones en la región axilar. Se hace obviamente el abordaje de la paciente, podemos nosotros visualizar en la mastografía la presencia de una lesión hacia cuadrantes superiores y la presencia de unos ganglios con un incremento en su densidad. En el ultrasonido ustedes pueden caracterizar los ganglios que han perdido su morfología, han perdido el hilio graso, se vuelven hipoecoicos, la vascularidad está alterada y nos habla de una alteración de sospecha para pensar en una neoplasia. Entonces, como dice la guía, se realizó una biopsia aspiración con aguja fina y se corroboró la presencia de actividad metastásica por cáncer de mama. En el cáncer de mama, la actividad metastásica de los ganglios axilares es el predictor más importante para hablar de recurrencia y supervivencia global. La tasa de supervivencia, por ejemplo, a los 5 años de ganglionar axilar es del 85%. En una mastografía, recordemos que los ganglios que logramos visualizar en la misma corresponden a ganglios del nivel 1 y que únicamente podemos observar hasta el 50% de los ganglios de esa región. Algo que debemos comentar en el cáncer de mama que es que cuando hacemos un ultrasonido y encontramos características como ganglios que pierden los márgenes o se vuelven indistintos, cuando hay edema periganglionar, nos hablan de extensión de la enfermedad extraganglionar y esto por sí solo es un marcador de mal pronóstico. En la variante 12, aquí tenemos nuevamente una mujer que tiene un ganglio axilar de sospecha visualizado por una modalidad de imagen que ya no corresponde a una mastografía o a un ultrasonido. Es el caso, por ejemplo, de este paciente femenino en donde al realizarse una tomografía de tórax se visualizó la presencia de ganglios que tenían un incremento en sus diámetros, algunos de ellos
adquieren una morfología redondeada. Además, en la zona mediastinal también visualizamos la presencia de ganglio. Aquí tenemos entonces que, de acuerdo a las guías, el siguiente método de imagen para seguir haciendo la evaluación del paciente es el ultrasonido axilar. Y como tal, se hizo el ultrasonido, se visualizaron cambios morfológicos muy importantes, se realizó el muestreo histopatológico y el paciente de 35 años tuvo un linfoma no Hodgkin. El linfoma no Hodgkin o finalmente el linfoma de forma general representa un 4% de todos los cánceres que pueden ocurrir en cualquier persona. El linfoma no Hodgkin representa el 60% de todos los linfomas y este puede ser ganglionar o extraganglionar. Estos son algunos de los ejemplos que les traigo para que visualicemos la gran diversidad de patologías que pueden condicionar la presencia de ganglios en la región axilar, excluyendo el cáncer de mama. Bien, esta es una paciente de 83 años que tuvo cáncer de mama bilateral, también cáncer de vejiga, y que en su momento fue llevada a una cirugía conservadora de la mama izquierda. Una vez que hicieron la cirugía conservadora, en el sitio quirúrgico, una semana después, apareció una molestia en la glándula mamaria de la paciente, la cual fue abordada y se observó esta lesión heterogénea de márgenes mal definidos. Se asociaba a la presencia de ectasia ductal, que muestra incluso algunos ecos en su interior. A nivel de la región axilar se visualizaron ganglios que en su mayoría mostraban, sí, un engrosamiento de la corteza, pero mantenían su morfología y mantenían el hilio graso. Este es un paciente que después del antecedente quirúrgico, lo que correspondió en su diagnóstico fue un absceso de la glándula mamaria con ganglios axilares reactivos. Otra de las patologías que nos pueden dar ganglios axilares es la mastitis. En este paciente femenino, 43 años, originario de El Salvador, con antecedente de cáncer cérvico-uterino en el 2020, palpa una lesión en la glándula mamaria mal definida y en los estudios se logró caracterizar que en la mastografía se observaba una lesión redondeada de mayor densidad al resto del tejido. En el ultrasonido se caracteriza bien una lesión de márgenes indistintos con un refuerzo acústico posterior, una lesión heterogénea, ¿sí? Y los ganglios que en su momento tenía esta paciente nos muestran un ganglio de morfología redondeada con un hilio graso algo excéntrico y un engrosamiento pues uniforme de la corteza. Fue finalmente el procedimiento terminó con un muestreo histopatológico en donde se concluyó que era una mastitis con ganglios axilares reactivos. Este fue un ultrasonido de control en donde se observa una disminución de la lesión. Los pacientes que son vacunados contra el COVID ahora en esta pandemia que nos trajo grandes cambios, muchos de estos pacientes, dentro de la sintomatología que estos puedan mostrar después de la vacuna, son hinchazón, turgencia y la presencia de adenopatías axilares. Es el caso de esta paciente que fue a un control mastográfico que ella refería sensación de malestar en la región axilar. Su mastografía bien no parece mostrar ninguna alteración, se logran visualizar algunos ganglios que conservan su aspecto y los ganglios en ultrasonido mostraron ganglios que conservan una morfología oval pero con un engrosamiento mayor a los 3 milímetros y correspondieron a ganglios reactivos. Si bien desde diciembre del 2020 la FDA autoriza 2 vacunas, cada una para administrarse en 2 dosis, Pfizer y Moderna, para febrero del 2022
215 millones de personas en los Estados Unidos fueron vacunados. Aquí algunos datos es que cuando se aplicaba la primera dosis de vacuna a estos pacientes, la aparición de la linfadenopatía ocurría dentro de los primeros 30 días y pudiera persistir ese ganglio hasta 43 semanas, mientras que si era una segunda dosis de vacunación, ese ganglio se lograba palpar a partir de los 14 días promedio, pero podía persistir menos de 50 días. Este es otro caso en donde podemos tener ganglios axilares, un paciente masculino en este caso, con VIH y enfermedad o sarcoma de Kaposi. Se hizo un estudio de tomografía para evaluar su patología y se visualizó un ganglio que tenía un centro hipodenso, algo necrótico. El ultrasonido, vean, es un ganglio que ha perdido su hilio, que se muestra un aspecto hipodenso, algo heterogéneo, que con la vascularidad se ve unos vasos periféricos, ya no tiene un hilio central. Y bien pudiéramos pensar que este ganglio pudiera ser incluso maligno. Se tomó muestreo, obviamente, de estos ganglios y se corroboró la infiltración por sarcoma de Kaposi. Aquí tenemos una imagen de tomografía con ventana para pulmón en donde se visualizan los hallazgos característicos de infiltración por sarcoma de Kaposi. Este es un paciente femenino de 45 años con lupus eritematoso sistémico que llegó a hacerse un estudio por mostrar datos de nefropatía lúpica. Y como ustedes pueden visualizar en esta imagen coronal de tomografía, ganglios que han perdido su morfología, que se ve incluso un incremento de la densidad y extracción de los planos grasos. El ultrasonido nos muestra ganglios, sí, que conservan una morfología oval, pero que tenemos un hilio graso excéntrico y que muestra un engrosamiento considerable de la corteza. Finalmente, este es un ganglio reactivo por lupus eritematoso. Otro tipo de patología que puede condicionar la presencia de ganglios axilares es la tuberculosis, como es el caso de este paciente de 50 años, diabético, en donde la exploración axilar logró mostrar ganglios que han perdido su morfología, que tienen ausencia de hilio graso y que además muestran una vascularidad periférica. Entonces, este tipo de ganglios que pudiéramos comentar como de sospecha fueron muestreados y el diagnóstico fue una tuberculosis. Otra situación que debemos considerar también es el cáncer de mama oculto. En este paciente, fíjense qué interesante, el paciente se presenta al área por mostrar sintomatología abdominal. Vemos lesiones que están afectando ambos anexos. Este es el ultrasonido que muestra una lesión heterogénea, quística, con áreas sólidas papilares, y en este corte coronal vemos una gran infiltración por carcinomatosis. Lo primero que se llegó a pensar es que tuviera un cáncer de ovario. El paciente mostraba también en la región axilar crecimientos ganglionares a la exploración física, y el ultrasonido nos mostraba estos ganglios en donde se ve sí un hilio graso y un engrosamiento de la corteza con algunos vasos periféricos. Se hizo un muestreo histopatológico y se obtuvo datos de adenocarcinoma de células en anillo de sello en relación a metástasis por carcinoma lobulillar con mamoglobina positiva. Al tener esta información histopatológica, se abordó la glándula mamaria tanto por ultrasonido como mastografía y resonancia en búsqueda del primario, sin lograr encontrar o demostrar el sitio de donde estaba presente esta lesión. El linfoma, como lo hemos comentado, es una de las patologías malignas que pueden dar ganglios axilares. Pero en este caso, bien, tenemos un PET-CT en donde se puede mostrar
la captación del radiofármaco a nivel de la región axilar. En la imagen tomográfica vemos una gran lesión que afecta la zona axilar y que el paciente, una vez que fue llevado a quimioterapia y a radioterapia de la región axilar, mostró en el seguimiento la presencia de una nodulación de menor tamaño y calcificada. En el ultrasonido podemos visualizar de forma parcial la presencia del ganglio, que ahora muestra una morfología oval que tiene hilio graso presente, una corteza delgada y la presencia de algunas calcificaciones. Estos cambios de calcificación fueron secundarios a la radioterapia. Bien, ahora tenemos este otro paciente en donde el paciente tenía antecedente de cáncer de ovario femenino de 51 años, que en el 2016 se le diagnosticó cáncer de ovario. El paciente tuvo un periodo libre de enfermedad de 1 año y regresa por palparse un ganglio en la región axilar. Esta es la imagen tomográfica donde visualizamos el ganglio que ha incrementado en tamaño. Se le realiza o se le hace una exploración ecográfica y por mastografía, en donde en la mastografía no parece ver ninguna alteración a nivel de la glándula mamaria, pero sí visualizamos 2 ganglios que están adyacentes uno al otro y que han incrementado o que están de diámetros incrementados y con un incremento también, en su densidad. La exploración ecográfica nos muestra cambios morfológicos con un hilio excéntrico que está por desaparecer y un engrosamiento importante de la corteza con vasos que están yendo hacia la corteza. Obviamente se hizo un muestreo y fue actividad metastásica a ganglios axilares por cáncer de ovario que ya tenía el antecedente la paciente. Conforme siguió el control de esta misma paciente, en un estudio de tomografía posterior, se visualizó que ahora en la región axilar contralateral había la presencia de un nuevo ganglio. Se hizo el mismo abordaje, se exploró con mastografía y se visualizaron ganglios que mostraban un incremento en la densidad y en el ultrasonido ganglios que tenían un aspecto redondeado, con pérdida de hilio, con un aspecto hipoecoico, con una franca sospecha de actividad metastásica por cáncer de ovario. Este es otro paciente en donde de la misma forma tenía enfermedad por cáncer de ovario diagnosticada en el año 2017. Aquí una imagen de tomografía donde se visualiza la gran tumoración del anexo y que en el año 2021 la paciente nota un aumento de volumen de la glándula mamaria del lado derecho. Se realiza obviamente el abordaje con ultrasonido y con mastografía. La mastografía ustedes pueden visualizar un engrosamiento importante de la piel con una trabeculación incrementada en la glándula mamaria, así como en la densidad de forma difusa. El ultrasonido nos permite visualizar a nivel del parénquima glandular una pérdida de la ecoestructura del parénquima glandular, ¿sí? Y los ganglios mostraban un aspecto redondeado con ausencia de hilio y con un aspecto hipodenso. Aquí visualizamos la entrada de la aguja por una biopsia aspiración con aguja fina para obtener el muestreo de estos ganglios y definitivamente resultó ser actividad metastásica del cáncer de mama. Este es el último caso que quiero compartir con ustedes en donde ustedes pueden visualizar que tenemos un paciente con antecedente de carcinoma urotelial de alto grado diagnosticado en septiembre del 2022. Se le hace su estudio tomográfico y se visualiza esta tumoración que está afectando el riñón del lado izquierdo. En este otro corte podemos visualizar la gran infiltración ganglionar retroperitoneal, así como actividad metastásica pulmonar. También a nivel del tórax podemos caracterizar que en el nivel 2 de la región axilar se visualizaban estos ganglios. Esos ganglios fueron evaluados por ultrasonido y este fue el aspecto que mostraron unos ganglios que se muestran redondeados que
el hilo graso ya no está respetado. Este es si bien es un ganglio que muestra un aspecto heterogéneo, fue muestreado y finalmente resultó en actividad metastásica por un carcinoma urotelial. Como conclusión, conocer que si sabemos cuál es la evolución de estas adenopatías en la región axilar y si conocemos las diferentes patologías que pueden condicionar crecimientos ganglionares en la región axilar, así como conocer un algoritmo para el estudio por imagen de la región axilar, nos van a ayudar a reducir biopsias innecesarias y también a evitar retrasos en el diagnóstico oncológico. Espero que esta información haya sido de utilidad para ustedes. Les agradezco que continúen con nosotros. Muchísimas gracias.